Hola, bienvenidos a un video más de luces, cámara, historia. La música siempre ha estado llena de estrellas como el firmamento. Una de las que más brilló, sin duda, fue el compositor mexicano Agustín Lara. Sin embargo, su historia, aunque brillante, no deja de tener su lado oscuro. Se casó con su hija de 17 años cuando él tenía 65. Pero, antes de profundizar en este tema, conozcamos más sobre la vida de este gran personaje. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, más conocido como Agustín Lara, es una figura icónica en la música mexicana. Sin embargo, la certeza sobre su fecha y lugar de nacimiento ha sido envuelta en un total misterio. El propio músico afirmaba haber nacido el 1 de octubre de 1900 en Tlacotalpan, Veracruz, detalle que aparece en diversas biografías y está grabado en su sepultura en el Panteón Civil de Dolores, para ser exactos, en la Rotonda de las Personas Ilustres. Su nacimiento fue polémico, pues, aunque él aseguraba haber nacido en Tlacotalpan, muchos dicen que en realidad nació en Puebla, mientras que otros afirman que fue en el Estado de México. Agustín Lara, apodado cariñosamente como el músico poeta y el Flaco de Oro, destacó como compositor e intérprete de canciones y boleros, consolidándose como uno de los más populares de su época y género. Su influencia se extendió no solo en México, sino también por Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Era hijo de Joaquín Mario Lara, originario de Tlatlauquitepec, Puebla, y de María Aguirre y del Pino, de Tlalnepantla, Estado de México. La familia se mudó a la Ciudad de México en 1906, pero la vida de Lara no fue fácil. Su padre los abandonó y Agustín vivió con su tía refugio, donde descubrió el armonio y demostró su talento para el piano desde niño. A los 12 años ya tocaba en algunos lugares para ayudar en casa. Prodigio del piano a los 7 años y músico de centros nocturnos a los 12, aunque entró al colegio militar y se unió a la revolución en 1917, su verdadera pasión era la música. En los años 20 trabajó en bares y cines mudos. En 1927 compuso Marucha para uno de sus amores, lo que causó algunos problemas. Esta canción fue la que lo dio a conocer e inició su camino como gran compositor. A pesar de sus dificultades desde joven, Lara demostró su talento para la música tocando en donde podía para sobrevivir. Su corazón siempre estuvo con las notas, aunque le tocó involucrarse en el ambiente revolucionario. En 1929, tras un breve periodo en Puebla, su carrera despegó gracias al tenor Juan Arbizu, quien lo descubrió y presentó sus composiciones. A partir de 1930, su programa radial, La Hora Íntima de Agustín Lara, lo catapultó al éxito, y comenzó a trabajar en películas, incluida Santa, en 1931, basada en la novela de Federico Gamboa. El romance y matrimonio con la actriz María Félix, en 1945 marcó su vida personal y artística. Compuso para ella canciones inolvidables como María Bonita, Aquel amor y Noche de Ronda. Agustín Lara también incursionó en el cine con películas como Novillero en 1936 y Coqueta Perdida en 1949. Aunque su legado artístico sigue brillando, la última etapa de su vida estuvo marcada por una rápida decadencia física. Agustín Lara entró en coma el 3 de noviembre de 1970 debido a un derrame cerebral y falleció el 6 de noviembre de ese mismo año. Por decreto presidencial, descansa en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Agustín Lara ocultaba un lado oscuro, con rumores y leyendas que rodean su fallecimiento, tejiendo un misterio en la vida de esta leyenda. Indudablemente, una marca distintiva en su imagen era la cicatriz de su mejilla izquierda. Se dice que una expareja, en un arranque de celos, rompió una botella y la utilizó contra él, dejando así su característica cicatriz. Algunas versiones apuntan a que fue una navaja de barbero, mientras que otras afirman que fue una botella rota. Desde muy joven, Lara pensó que no era guapo y que ninguna mujer se fijaría en él. Tras la herida, creyó aún más en esto, pero luego pensó que con sus versos y melodías podría conquistarlas. Se casó por primera vez en 1917 con una joven llamada Esther Rivas, ya que ella estaba embarazada. Lamentablemente, la felicidad les duró muy poco, pues la pareja se separó poco después del fallecimiento de su hijo recién nacido. Este episodio fue mantenido en secreto durante muchos años, pero salió a la luz décadas después, cuando un accidente que lesionó la cadera de Lara lo llevó al hospital. En esos momentos, Agustín se encontraba completamente solo. Fue entonces cuando una familiar de otro paciente afirmó haber sido su esposa. Posteriormente,
presentó documentos que confirmaron que efectivamente había estado casada con él. Además, estos documentos desmentían que Lara fuera originario de Tlacotalpan, Veracruz, como él decía, y demostraban que en realidad nació en la Ciudad de México. Gracias a su exesposa Esther Rivas, se supo un poco más sobre Agustín Lara y su verdadero lugar de origen. Cuando llegó a la Ciudad de México, su destino cambió. Pasó de tocar en cabarets a tocar en una cafetería de ambiente familiar. La cafetería necesitaba un pianista para ambientar el lugar, así que, ni tardo ni perezoso, Lara se postuló. Con su talento, aseguró su lugar en la cafetería. Entre las dueñas del establecimiento se encontraba Evangelina, una joven viuda de 21 años. Agustín quedó flechado por ella y se convirtió en uno de sus más grandes amores. Otra conquista que le subyugó el corazón fue Angelina Burucha. Enamorado de Angelina, Agustín Lara convirtió todos sus suspiros en melodías y boleros. Angelina fue la inspiración para muchas de sus canciones y versos, pero no fue la única. Su paso por los cabarets también lo llevó a escribir canciones que hacían referencia a su historia. Bien dicen que un artista enamorado te convierte en su mejor obra. De ese amor que sentía por Angelina, y tal vez también por su pasado, Agustín creó El Imposible. Esta canción tuvo una gran aceptación por parte del público. Lo malo fue que no le dio dinero a Agustín, pues no recibió absolutamente nada por ella, excepto la satisfacción de saber que realmente tenía un talento nato. Imposible que me quiera, una canción que hablaba de su triste pasado y cuya inspiración fue el amor, lo catapultó a la fama. Sin embargo, la situación económica de Agustín era muy mala, terrible. No tenía ni un peso en la bolsa, y fue entonces cuando vendió los derechos para explotar la canción a Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien solo le dio una miseria. Juan Arbizu visitó el café en donde trabajaba Agustín y lo invitó a formar parte de su gira. Esto llevó a Agustín a la fama y con ello, a recibir más ingresos económicos. Durante la gira, el Flaco de Oro pedía que en las propagandas se le anunciara como jarocho, aunque era originario de la Ciudad de México. Él decía ser de Veracruz. A partir de entonces, su fama despegó y demostró el talento nato que tenía en la sangre. Juan Arbizu le pidió que compusiera un vals, y con su inigualable talento, Agustín Lara creó una hermosa pieza que también tuvo una gran aceptación por parte del público. Sin embargo, toda la fama y los viajes hacían que estar con su esposa Angelina fuera casi imposible. Durante un viaje a Estados Unidos, donde fue a componer canciones para una película, Angelina descubrió que Agustín había estado casado anteriormente. Esto, sumado a sus múltiples infidelidades, la cansaron, y decidió separarse de él. Agustín pasó varios meses en California, alejado de Angelina. Pero algo que siempre se supo fue que le gustaban las letras, la música, el puro y las mujeres. Durante su gira por Sudamérica, se casó con una mujer llamada Carmen Sosaya, quien se dedicaba a vender amor y caricias. Esta mujer logró redimirlo y fue inspiración para muchas de sus canciones y versos. Después de un tiempo juntos, Agustín se separó de ella para concentrarse en su carrera, pues en ese momento era lo más importante para él. Ya estando en México, durante un paseo por lo que él consideraba su ciudad natal, Veracruz, se enfermó de la vesícula y fue internado de emergencia. Fue entonces cuando cayó en cuenta de que estaba solo y no tenía a nadie que estuviera con él. Se sumergió en una terrible tristeza y empezó a cuestionarse si era buena idea regresar a los escenarios o formar una familia para no quedar solo. Pero fue entonces cuando el amor volvió a cruzarse en su camino. Conoció a una joven llamada Raquel Díaz de León, quien en ese entonces tenía 16 años y era obligada a vender amor y caricias por un hombre que la había maltratado de muchas formas. Agustín, enamorado de ella, decidió salvarla, sacarla del terrible horror que estaba viviendo y llevarla a vivir a una casa que, con el tiempo, se convertiría en su nidito de amor. Como dice el dicho, el amor todo lo vence. El Flaco de Oro, sintiéndose amado y acompañado, regresó a los escenarios con un mejor brillo en él. Sin embargo, mantenía oculta a Raquel, pues, aunque la amaba, por una extraña razón no la eligió como esposa. Raquel era su amor clandestino. En la vida de Agustín Lara se cruzó una bella mujer con un carácter fuerte, dominante y con mucha autoestima, María Félix, la doña. Se convirtió en pareja del músico y ambos se dejaron ver juntos en los medios de comunicación. Se hablaba de una posible relación, pero la prensa de la época consideraba que eran una pareja dispareja, pues decían que eran completamente distintos en temperamento y belleza. A pesar de su relación con María Félix, Agustín no dejaba de pensar en su Raquel, pues cada vez que le era posible, corría a sus brazos.
Se podría decir que llevaba una doble vida, amando a dos mujeres totalmente distintas. En 1945, María Félix y Agustín Lara finalmente se casaron y pasaron su luna de miel en Acapulco, celebrando su feliz matrimonio. Sin embargo, esta relación se basaba más en los tiempos libres que tenían, pues ambos llevaban carreras muy demandantes y casi no se veían. A pesar de no considerarse agraciado físicamente, Agustín tenía un imán para las mujeres, y éstas se enamoraban de él y lo buscaban. Pero María Félix no era nada tonta, y ya sospechaba de las infidelidades de Agustín Lara y de que posiblemente tenía a alguien más. Agustín sabía que tenía a su lado a la mujer más cotizada y deseada de México, pero aunque él era el que estaba jugando chueco, a veces se ponía celoso de María. Así que, con María Félix, Agustín sacó su lado tóxico. La situación con su amor clandestino, Raquel, también se empezó a complicar, pues la joven quedó embarazada del músico. Asustada, creyendo que si Agustín se enteraba la dejaría por la diva del cine, tomó una mala decisión e interrumpió su embarazo. Esta decisión lastimó y desilusionó a Agustín, ya que lo que más anhelaba era ser padre. Como resultado, el Flaco de Oro tomó la decisión de terminar su relación con Raquel. Por otro lado, como era de esperarse, muchas veces los polos opuestos no son la mejor fórmula para una relación. Prueba de ello fueron Agustín Lara y María Félix. Después de un tiempo, ambos comenzaron a chocar en sus pensamientos y temperamentos. Lara, enfermo de celos, desconfiaba hasta de su propia sombra. Un día, furioso y cegado por los celos, sacó un arma y le disparó a María Félix. Por suerte, María alcanzó a esquivar el disparo, pues aquello pudo haber terminado en tragedia. Fue entonces cuando decidió dejarlo y separarse de él. Durante su matrimonio con María Félix, Agustín Lara, con el deseo de ser padre, tomó la decisión de adoptar a una niña de 5 años de edad. La niña se llamaba Rocío Durán y era hija biológica de la actriz Chabela Durán, con quien el músico y compositor tenía una muy buena amistad. Cuando la actriz tuvo a su pequeña, sabía que, debido a su carga de trabajo, no podría cuidar de ella. Así que, cuando tenía 5 años, decidió que la pondría en un internado. Cuando Agustín se enteró de esto, le propuso a Chabela que, en lugar de ello, le diera la niña en adopción. La actriz Chabela Durán sabía que su pequeña estaría mucho mejor en manos de Agustín y bajo su cuidado. Sin embargo, es importante mencionar que la adopción solo fue de palabra, ya que nunca se firmó un acta oficial. Al regresar de una gira, Agustín le pidió a María Félix que fuera por la niña. Según palabras de la propia Rocío Durán, María Félix le compró inmediatamente muchos vestidos y zapatos, incluso la vistió como una muñequita de pastel, con al menos 10 pares de zapatos. Rocío cuenta que su relación con Maruca, como llamaba a María Félix, era muy buena y que ambas se querían mucho. La niña estuvo con Agustín y María durante muchos años hasta que la pareja se separó y cada uno tomó su camino. Entonces, Agustín se quedó como padre soltero de Rocío Durán. No fue hasta muchos años después, cuando Rocío tenía alrededor de 17 años, que Agustín Lara se casó con su hija adoptiva. Según Rocío, su padre le propuso casarse con él para generar un escándalo en la prensa, lo cual lograron, ya que hasta la fecha este tema sigue siendo polémico. La boda se llevó a cabo en España, y al no haber acta de adopción ni un documento que los ligara legalmente como padre e hija, pudieron casarse por la iglesia. Hasta el día de hoy, este supuesto romance ha generado muchas especulaciones. Algunos aseguran que hubo amor entre ellos, otros dicen que fue por interés de la chica, y, por otro lado, Rocío Durán sostiene que solo fue un acto mediático para atraer la atención de la prensa. Según sus propias palabras, el matrimonio con Agustín Lara no pudo ser legal debido a documentos que demostraban la existencia de una boda previa en 1929 en Coyoacán. Los rumores que sugerían que Rocío aceptó casarse con Agustín por su herencia fueron desmentidos por ella misma, quien afirmó que no recibió nada tras su fallecimiento. La vida amorosa de este gran músico estuvo sin duda rodeada de episodios poco agradables, además de su trágico final en un hospital, donde se encontraba solo. Debido a un problema legal, Agustín no pudo divorciarse de una mujer con la que había vivido en 1929. Enfermo gravemente, fue ingresado al Hospital Inglés en la Ciudad de México, donde recibió cuidados intensivos. Tristemente, el creador de Amor de mis amores permaneció en coma durante 23 días hasta su fallecimiento. Solo su soledad lo acompañó en la habitación 347. El 6 de noviembre de 1970, Ángel Agustín Lara y Aguirre del Pino, conocido como el Flaco de Oro,
falleció en la Ciudad de México a causa de un paro cardiorrespiratorio. A pesar de su impacto en la música nacional, pasó sus últimos momentos completamente solo. La noticia de su muerte sorprendió a muchos que esperaban su recuperación. Rocío Durán, su última esposa e hija adoptiva, no estuvo presente en el momento exacto de su fallecimiento, ya que se creía que podría haber una mejoría, pero no fue así. Así se apagó una estrella de la música, justo como él tanto temía, en soledad. El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó que Agustín Lara fuera sepultado en el Panteón Civil de Dolores, en la Rotonda de los Personajes Ilustres. Tiempo después, debido a un error, surgió la creencia de que Agustín Lara no había fallecido en 1970, sino años después. Se dice que un hombre llegó moribundo a una casa al sur de la Ciudad de México afirmando ser Agustín Lara. Ebrio y enfermo, fue trasladado a la delegación, pero falleció repentinamente a causa de una congestión alcohólica. La noticia de entonces relató el suceso como algo insólito, pues los rasgos del hombre coincidían con los del Flaco de Oro. Una agencia funeraria llegó a ofrecer sus servicios más lujosos, pero al percatarse del error, se retiraron, dejando solo el cuerpo del desconocido. Como nadie reclamó su cadáver, terminó en la fosa común. Este no es el único rumor que ha rodeado al músico. Según trabajadores y visitantes de la XCW, aún se percibe su presencia. Algunos afirman que, por las noches, se escucha el sonido de un piano o se impregna el ambiente con un fuerte olor a puro. La vida del Flaco de Oro, Agustín Lara, es sin duda una historia fascinante y llena de contrastes. Su legado musical perdura a través del tiempo, y sus canciones siguen siendo admiradas por muchas generaciones. Agustín tuvo una vida intensa, con drama y escándalos, pero eso nunca le restó su magia para componer piezas que, hasta el día de hoy, siguen sonando y enamorando a quienes las escuchan. Así es como trascienden los grandes artistas. A pesar de los momentos oscuros que marcaron su vida, su historia incluye éxitos y felicidad. Y así concluimos otro viaje por la historia en A Luces, Cámara, Historia. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like, compartirlo y suscribirte para más contenido fascinante. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo, hasta la próxima.